Thank you very much, Dr. Fuentes. Gracias, muchas gracias, doctor Fuentes. And it's so good to see all of you. Y es muy bueno poderles ver a todos ustedes aquí. Amen. Amén. I think this is the best church in town. Yo creo que esta es la mejor iglesia en la ciudad. ¿Usted no lo cree? Amen. Amén. And I just believe that God has a word for us today that is a very powerful and a very positive word. Creo que la palabra que Dios trae el día de hoy para nosotros es una palabra muy, muy poderosa y de mucha bendición. You know, I was thinking about the term holiness that many churches talk about. Yo estaba pensando en el término de la palabra santidad, de la cual muchas iglesias hablan. You see, holiness is not just, somebody told me, pintar, pelo, pantalones. Very good, no? Sí, sí. Alguien me dijo acerca de pintar, pelo, pantalones. Amen. And somebody in Colorado Springs, they say to me, do you think it is sin for a lady to put some lipstick or makeup? Yeah. Alguien en Colorado Springs me preguntó un día, oiga, pastor, ¿usted cree que es pecado que las mujeres se pongan bilé o algo de maquillaje? I said, I think it's a sin for some ladies not to put on makeup. Y yo le dije, no, yo creo que es pecado para las mujeres que no se lo pongan. And us men, we could use a lot of help, that's for sure. Y nosotros como hombres necesitamos mucha ayuda también, eso es seguro. But I think it's a good thing to have humor. Pero yo creo que está bien un poco de humor, ¿no? And I think I asked Marie, my wife, my first wife. And you. Oh, come on. Yo le pregunté a mi esposa Marí, mi primera esposa, If I could tell a story about her when she went to the grocery store the other day. si podía contarles una historia de cuando ella fue el otro día al súper. Oh, she loves Walmart. Oh, le encanta el Walmart. Yeah. Sí. And so she had all of her things in the basket as she went out to the parking lot to the car. Y así que ella llevaba todas las cosas ahí en su carrito cuando iba llegando allá en el estacionamiento. I said, it's okay now. I can tell the story about you. She Y, said, huh? Go ahead. y yo le dije, oye, ¿puedo decir esta historia acerca de ti? Y dice, bueno, ok, sal. Just tell the truth. Pero solo di la verdad. And when she got to the car, she opened the back, what do you call it? The trunk? The trunk. And she put all the groceries inside. Así que llegó ahí al carro, abrió la cajuela y empezó a guardar todo lo que compró ahí. And then when she got inside the car, Y cuando se mete al coche, she looked at our granddaughter and she looked around and she said, this is not my stuff. y This is not my car. entonces se mete y My wife, yeah, Marie. She said, what is this? This is not my car. y cuando se sube a ese carro, empieza a ver, dice, oye, este no es mi carro. Even the key would work. Incluso la llave funcionó, pero no era su carro. I said, you cannot steal cars, Marie. Y yo le dije, no, Mari, tú no debes de estar robando carros. Okay. But it's a fact that she got in the wrong car. Pero era de verdad que no estaba en el carro correcto. And she couldn't get out fast enough. Y no pudo salirse de ese carro lo más pronto posible, no lo logró salirse rápido. She said to our granddaughter, hurry, 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 Y le decía before they get here. a nuestra nieta, porque iba con su nieta, decía, oye, apúrate, porque la gente nos va a ver. And then I'll tell you one more thing. Y quiero decirte algo más. She's on the phone in the grocery shopping. Y estaba ahí en el teléfono mientras estaba comprando. And she's talking to our daughter, Dianza. Y estaba hablando con nuestra hija, Dianza. And she says, Dianza, I can't find my phone. Y le está diciendo, Dianza, no encuentro mi teléfono. Estaba hablando con él. Oh, I think sometimes we just do crazy things. Creo que a veces hacemos cosas muy, muy locas, ¿no? I'd like to speak for a few minutes from 2 Corinthians chapter
1 and verse 3. Quiero compartir brevemente acerca de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Seriously, Seriamente, I want to say this, holiness is an attitude of heart. de manera muy seria, quiero decirles esto, la santidad es una actitud del corazón. That's holiness. Eso es santidad. Amen. Amén. In this passage of scripture, there is a word that is, I think, the most powerful word to move God. Aquí en esta escritura vamos a poder ver una escritura muy poderosa que mueve a Dios. And that is the word mercy. Y esa es la palabra misericordia. The power of a cry for mercy. El poder de un clamor por misericordia. The scripture says in verse 3, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Here in the word, it says he is the Father of mercies. Aquí la palabra dice, Él es el Padre de misericordias. His mercies, the Bible says, are new every morning. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. His mercy is from everlasting to everlasting. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. And you know, we know that God is a God of power. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de poder, He is a God of anger. es un Dios de ira también, He's a God of might, es un Dios de poder también, but he is also the Father of mercies. pero también es el Padre de misericordias. Aren't you glad for that? Oh, ¿no te gozas con eso? Because we all need the mercies of the Lord. Porque todos aquí necesitamos las misericordias de Dios. People in the world today and in the church world don't hear too much about mercy. La gente en el mundo de la iglesia en general hoy ya no escucha mucho acerca de misericordia, But he's the Father of mercies. pero Él es el Padre de misericordias. Ephesians chapter 2 and verse number 1. Efesios capítulo 2, verso número 1. And you have it? I do. Oh, wow, you beat me. Me ganaste, dice. Ephesians 1, chapter 2, verse 1 through 4. Efesios 2, versos del 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. I believe that the Lord brought me to this place at this time for this message. Yo creo que el Señor me trajo en este día a este lugar para que yo les diera este mensaje. For those of you who are burdened down with all kinds of troubles. Para todos aquellos que el día de hoy están completamente rebasados por un montón de problemas. Many people live with doubt and condemnation in their life, wondering if God really does love them. Mucha gente vive sus vidas dudando y queriendo saber si en verdad Dios los ama. But the Bible says God is rich in mercy. Pero la Biblia dice que Jesús, que Dios es rico en misericordia. But with all the trials and with all the challenges that we have in this life, sometimes we wonder about God's love for us. Así que con todas estas pruebas y estas broncas que nosotros enfrentamos, pues muchas veces preguntamos si de verdad Dios nos ama.
I have had times in my life when I would just ask, God, do you love me? Yo he tenido tiempos en mi vida en donde yo solamente le pregunto al Señor, Dios, ¿tú me amas? How many have ever wondered, God, do you love me? ¿Cuántos de ustedes han deseado saber si de verdad Dios les ama? He does. Pero Él lo hace. The Bible says, La Biblia dice Jesus was made like unto us, his brothers, that he might be a merciful high La Biblia priest. nos dice que Jesucristo fue hecho como nosotros, sus hermanos, de tal manera que Él fuera el sumo sacerdote de misericordia. What kind of mercy would a father send his only begotten son to live and die in this evil world? ¿Qué clase de misericordia puede tener un Dios que envía a su único hijo para vivir en esta tierra y después morir por los demás? That he would be tempted, the scripture says, in all points, just as we are. Dice la escritura que Él fue tentado en todas las cosas como nosotros. That all the temptations and all the trials and challenges, he knows about them because God sent his son Jesus to experience that. Él tuvo que experimentar todas las tentaciones, las pruebas, los retos, de tal manera que Él los conoce. Por eso el Señor Dios envió a su Hijo para que los experimentara. Because he was tempted in all points like as we are. Porque Él fue tentado en todas las cosas como nosotros. That's the scripture, the Bible. He was tempted in all points just like all of us. Eso dice la escritura. Él fue tentado en todas las cosas como nosotros. But he never had to say, I'm sorry, I didn't mean that. Please forgive me. I wish I hadn't done that. Pero Él no tuvo que decir, lo siento, perdóname, o cómo hubiera querido no haber hecho esto. Él no. When they spit in his face, which is the most dirty thing someone could do. Y incluso cuando le escupieron en la cara, que es algo de lo más sucio que alguien le puede hacer a otra persona. When they beat him and called him names. Cuando lo golpearon y le pusieron adjetivos. But the Bible says, come boldly to the throne of grace. Pero la Biblia nos dice, vengan confiadamente ante el trono de la gracia. That you may obtain mercy and find grace to help in the time of need. De tal manera que puedas obtener gracia y misericordia en el momento para el oportuno socorro. And that is amazing that we can come boldly to the God of heaven and earth who has no beginning, no ending. He is ever God. Y eso es una tremenda bendición, que tú y yo podamos entrar confiadamente ante el trono de ese Dios que hizo todas las cosas y que hoy se acuerda de nosotros. Él es Dios y nosotros podemos entrar confiadamente. Dice amén. Look at Romans chapter 12, verse 1. Romanos 12, verso 1, rápidamente. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Now, here's a wonderful and a great revelation. Aquí hay una tremenda revelación. The next verse says, and be not conformed to this world, but be you transformed, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. El siguiente verso dice que no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. The writer here is talking about knowing God's plan for your life. El escritor de esta epístola está hablando acerca de poder conocer cuál es el plan de Dios para tu vida. And he said that you would know the very good and acceptable and perfect will of God. Y dice que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Now watch this. Checa esto. If you understand and see the mercy of God, Si tú entiendes y puedes ver la misericordia de Dios, when you understand the mercy of God, cuando entiendes la misericordia de Dios,
You can come before him boldly. Tú puedes venir delante de Dios confiadamente. ¿Sí? He wants to bless us more than we even know. Él quiere bendecirnos mucho más de lo que nosotros incluso podemos imaginar. When we understand the mercy of God, Cuando entendemos la misericordia de Dios, we will be willing to give God everything. entonces vamos a estar dispuestos a darle a Dios lo que sea. Everything we have, God, it is yours. Oh, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. And we can come before you with boldness Y yo puedo venir entonces delante de ti confiadamente, because he's the Father of mercy. porque Él es el Padre de misericordias. Hallelujah. Aleluya. There's a man in our country named David Green. Hay allá en Estados Unidos un hombre que se llama David Green. He established a store that is called Hobby Lobby. Y él estableció una tienda en Estados Unidos, una cadena de tiendas que se llama Hobby Lobby. I don't know if you've ever heard, Algunos tal vez hayan escuchado de esa tienda, ¿no? but it's a big chain of stores. Es una cadena muy grande de tiendas. It is worth $13 billion. Vale 13 billones de dólares esa cadena. He's saved. Él es salvo, este hombre es salvo. And just the other day, Y el otro día, he said, I give all of my money, all 13 billion, I give it to God. él agarró y tomó una decisión y dijo, toda mi fortuna, estos 13 billones de dólares que cuesta mi tienda, yo se los doy a Dios. I give my company to God. Toda mi compañía se la doy a Dios. Gloria a Dios. Not million, billion. No millones, billones. And all of the many people in the world are hearing and they're wondering, what? Y toda la gente del mundo está diciendo, ¿qué? Because when you know the mercy of God, you're willing to give him everything. Porque cuando conoces la misericordia de Dios, estás dispuesto a darle todo a Dios. Everything you've got. Todo lo que tienes. Because you know of the mercy of God. Porque conoces la misericordia de Dios. In the Bible, in the Old Testament, they even sing songs of mercy. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso hay salmos y canciones respecto de las misericordias de Dios. And as they sang about the mercy of God, it attracted the presence of God. Y mientras están hablando y cantando acerca de la misericordia de Dios, están atrayendo la presencia de Dios. Second Chronicles chapter 5 and verse 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5. 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. They were dedicating the temple, Ellos estaban dedicando el templo and the priests and the singers and the musicians all were together, and the singers began to sing. y los sacerdotes, los músicos, los cantores estaban ahí y entonces cantaban de esta manera. Like when you would dedicate this beautiful church, Como cuando ustedes dedicaron esta hermosa iglesia, which I know you did. que ya sé que lo hicieron, They came together, and these singers y estos cantores saying, the Lord is good and his mercy endures forever. dice, y estos cantores decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. The Lord is good and his mercy endures forever. Oh, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Do you know what happened? ¿Sabes qué sucedió después de eso? No Y lo seguían cantando y lo cantaban y lo cantaban. goodness of God and the mercy of God. Y entonces la bondad y las misericordias de Dios vinieron. Bible says in Acts 10:38 that Jesus went about doing good and healing all the sick. Dice la escritura en el libro de los Hechos que Jesús estaba yendo y sanaba a los enfermos. It says as they began to sing of the mercy of God, it says that the glory of God filled the temple. Dice que cuando estaban cantando entonces de esa manera, dice que la gloria de Dios llenó ese templo. God wants his church to be filled with the message of mercy. Dios quiere que su iglesia sea llena con el mensaje de la misericordia de Dios.
He wants his church to be filled with people who know without God we can do nothing. El Señor quiere llenar las iglesias de personas que saben, que reconocen que sin Dios no son absolutamente nada. That we are here to give hope to the drug addict. Que estamos aquí para darles esperanza a los drogadictos, That we are here to give hope to the prostitute. para darle esperanza a las prostitutas, That we are here to give hope to the homosexual. para darle esperanza al homosexual, Those who have been broken and have been bruised by life. aquellos que han sido rotos, quebrados y golpeados por la vida. They have no one to help them out of their trouble. Ellos no tienen a nadie que les pueda ayudar con todos sus problemas. They've been divorced. Se han divorciado, They've been hurt. han sido lastimados, They have scars that we don't see. tienen muchas cicatrices que no podemos ver. And as they began to sing, Y mientras ellos comienzan a cantar, God wants the church to be filled with the message of mercy. Dios quiere llenar la iglesia con el mensaje de su misericordia. The church is not a place of entertainment. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, It is a place where people are healed. es un lugar donde la gente es sanada. Hallelujah. Aleluya. I want you to see number 2, that God's mercies are, or God's miracles are in his mercy. Una segunda cosa que quiero hablar acerca de su misericordia es que los milagros del Señor están en su They're misericordia. just 2 real good examples. Hay dos buenos ejemplos. In Matthew 17, we won't turn there. Okay, Mateo 17 no lo vamos a leer, solo lo vamos a mencionar. There was a man who had a lunatic son. Hay un hombre que tiene un hijo lunático. And I have, in traveling in different parts of the world, seen people that had lunatic and very, very serious problems. Yo he viajado en muchos lugares del mundo y he podido ver a personas lunáticas con serios problemas. But Jesus had just been up on the Mount of Transfiguration. Y en esa escritura, Jesús acababa de estar justo allá en el cerro cuando la transfiguración. And the disciples saw the glory and they saw, oh, this is amazing. Y los discípulos que lo acompañaron vieron la gloria de Dios y decían, oh, esto es maravilloso ahí en la transfiguración. He was on the mount, Él estaba ahí arriba, but the disciples were down in the valley. pero los otros discípulos estaban allá en el valle. This man came to Jesus and the disciples. Y entonces este hombre que tenía el hijo lunático vino a Jesús y a sus discípulos. And he said, my son is possessed. He's lunatic. Y dice, mi hijo está poseído y es lunático. Sometimes the spirit casts him into the water and sometimes into the fire. Muchas veces este espíritu lo avienta al agua y otras veces lo tira al fuego. I brought him to your disciples and they couldn't help him. Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron ayudarlo. And then he said something that is so powerful that the bell of God began to ring in heaven. Y entonces le dice algo poderosísimo que hace que la campana del cielo empiece a sonar. He said, if you can do anything, have mercy on us. Le dijo a Jesús, si tú puedes hacer algo por él, ten misericordia de él. He didn't ask about where you go to church or what do you believe or any questions about theology. No le preguntó, oh, ¿qué es lo que tú crees? ¿A qué iglesia vas? ¿Cuál es tu doctrina? No le preguntó cosas de teología. If you can do anything, have mercy on us. Si tú puedes ser lo que sea, ten misericordia de nosotros. Because the devil says that we're unworthy. ¿Por qué? Porque el diablo nos dice que nosotros no somos dignos. The devil says, oh, he would help somebody, but he would not help me. El diablo te dice, oh, él puede ayudar a alguien más, pero a ti no te puede ayudar. The devil says, oh, God, he would never help anybody with all the history that you have and the problems and trouble that you've had. El diablo te dice, ¿sabes qué? Él no puede ayudar a una persona como tú con todo ese pasado y todos los problemas que tienes. You've tried and you failed and you're a loser. That's what the devil will tell you. El diablo te va a decir, ¿sabes qué? Mira, has intentado, has buscado, pero en realidad eres un perdedor. O sea, no puedes. The devil is a liar. El diablo es mentiroso.
God doesn't heal because you're good. Dios no sana porque seas bueno. He heals you because of his mercy. Él te sana porque Él es misericordioso. And every week I see people come to an altar and they can hardly hold their head up. Y yo veo todas las semanas personas que vienen al altar y se agarran y se agachan. And the devil says, you're not worthy. Y el diablo dice, no, tú no eres digno. Jesus took that boy that day and cast the devil out of him. Y Jesús agarró a ese joven ese día y echó fuera a esos demonios. His countenance changed. His eyes began to shine and he began to look like a new person. La cara de este joven y su parecer, la forma en la que los demás lo veían, se veía que era una nueva persona. He healed him on the basis of mercy. Él fue sanado con la base de la misericordia. There's one more example. Hay otro ejemplo. There are 10 lepers, and these lepers are the outcast of society. Había 10 leprosos y los leprosos eran los rechazados de la sociedad. It would be equal to having AIDS. Hoy sería como tener SIDA. They would always have to cry, unclean, unclean. Y tenían que estar gritando siempre, inmundo, inmundo. They would have to stand downwind so that the disease wouldn't, the wind wouldn't carry the disease to people. Ellos tenían que estarse moviendo cuando si el viento soplaba hacia allá, ellos tenían que vivir o ir caminando hacia allá para que el viento no llevara la enfermedad a los demás. They couldn't go to their family and have dinner together. No podían ir con sus familias, no podían cenar con ellos, They couldn't have friends. no podían tener amigos, They couldn't have a job. no podían tener un trabajo. But notice what happens. Pero ve lo que sucedió aquí. I can see Jesus now as he's walking along. Me estoy imaginando a Jesús caminando ahí, por ahí, And he hears a voice begin to cry out. y empieza a escuchar unas voces que clamaban, And then another voice begins. y otra voz clamaba, And then there's more. y de repente más voces clamaban. And they cried, Jesus, have mercy. Y entonces escucha y oye, Jesús, ten misericordia. When he hears the name, Jesus, have mercy, heaven stops whatever heaven is doing. Cuando se escuchan las palabras, Jesús, ten misericordia, el cielo se detiene de cualquier cosa que esté haciendo. God heals on the basis of his love and mercy. Dios sana en la base de su amor y su misericordia. I want to close with this thought. Quiero cerrar con este pensamiento. The cry for mercy gets God's attention. El clamor por misericordia hace que Dios ponga atención. Llama la atención de Dios. And many people don't understand mercy until they need mercy. Y mucha gente no entiende la misericordia hasta que saben que necesitan misericordia. And I have a son that had a marriage catastrophe. Yo tengo un hijo que tuvo una catástrofe en su matrimonio. And I can see him as he would come to the altar every time Y yo puedo verlo a él cuando viene al altar todas las veces and try to hide over in a corner with Y- his head down. y él trata de esconderse ahí en el rincón y baja su cabeza For God's mercy. buscando la misericordia de Dios. There was a man in the Bible by the name of blind Bartimaeus. Hay un hombre en la Biblia que se llamaba Bartimeo, era un ciego, He's a beggar. era un pordiosero. He is one that people would look down upon and say unkind things. Es el tipo de personas que la gente lo veía ahí pidiendo dinero y hablaban de él un montón de cosas. But he hears this noise and he hears all these people and he's asking the question. He's blind. He says, what's going on? What is this? Y entonces este hombre ciego empieza a escuchar el barullo, el tumulto, el ruidero y dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? And these are the most marvelous words
they said, Jesus of Nazareth passes by. Y él empieza, sucede algo maravilloso en ese momento en su vida y le responden, es que Jesús está pasando por aquí. I can see it in my mind. I can see it in my mind's eye that there are people that are yelling and dogs are barking and the dust is in the air and all of this commotion. Y entonces yo trato de imaginarme en mi mente de cómo están las cosas ahí, la gente gritando, la gente haciendo un chorro de ruido, el polvo por todos lados, ¿no? But he heard these words, Jesus, have mercy on me. Y en medio de todo eso, Jesús escucha, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? He could have, they could have said, oh, I go to this church. I'm a Baptist. I'm a Catholic. I'm a Pentecostal. I'm a whatever. And Jesus would just kept right on walking. All the religions and everything, that people claim to make them better. Ajá. Este hombre no agarró y dijo, yo soy bautista, soy católico, soy esto, soy lo otro. No, no se asió de las cosas que eran religiosas. Jesus, I go to this place, I go to this church. I believe this, Jesus. Oh, Jesús, yo voy a esta iglesia, yo creo esto, Jesús. But notice it says, Pero fíjese lo que dice. mercy stopped Jesus in his tracks. La palabra misericordia detuvo al Señor Jesús de seguir caminando. Who is it that ¿Quién? has called for mercy? ¿Quién es? ¿Quién es el que está pidiendo misericordia? They said, blind man, be quiet. Y le decían, cállate, tú ciego, cállate, Cállate. cállate, shut up. Shut up. Yeah. It's the cry for mercy. Es el clamor por misericordia. It's not saying how we deserve to be healed or we deserve to be blessed with money or deserve anything. No es como decir deseo ser bendecido con dinero, deseo ser bendecido con esto, But I want you to know that when you cry for mercy, pero tenemos que entender que cuando clamas por misericordia, guilty person, una persona culpable, person who's been walked on and trodden on, has been abused. que una persona que quizá ha sido abusada, que ha sido humillada. I see them every week as they come to church, and many of them, they have been so verbally abused. Yo veo todas las semanas personas que vienen y que han sido verbalmente abusadas. I want you to know you get the intention. Pero quiero que sepas esto, hay una intención de Dios, The Son, del Hijo de Dios. it's the cry that he heard that day in that great crowd of noise and confusion. Y en ese día ese hombre clamó a Jesús y todo ese ruidero no pudo traer la confusión. When heaven hears that cry for mercy, heaven stops everything. Y cuando el cielo escucha ese clamor por misericordia, el cielo se detiene. And Jesus begins to move. Y Jesús entonces comienza a obrar. Mercy stopped Jesus that day. Ese día la misericordia detuvo a Jesús de sus pasos. I have seen Jesus heal terrible sinners. Yo he visto a Jesús sanar a pecadores terribles. I could tell you of miracles that I would wonder why would he even look at them, much less heal them. Yo incluso me pregunto, más que haberlos sanado, ¿cómo en primer lugar pudo haberse fijado en ellos? You see, because everyone is a candidate for mercy. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué Dios hace eso? Porque todos y cada uno somos candidatos de recibir misericordia. ¿Está aquí? And the worst man in the New Testament was a man named Saul of Tarsus. Y uno de los peores o el peor hombre que vemos en el Nuevo Testamento es Saulo de Tarso. After his conversion, Jesus put him in the ministry, and here's what he said. Y después de su conversión, Jesús lo puso en el ministerio y esto es lo que él dice. He said, I thank God who was before
And then he says, I was a blasphemer. Dice, yo le doy gracias a Dios por lo que hizo. Dice, porque yo era un blasfemo. We have a young man in our church. He told his dad the other day, I don't believe in God. Don't pray for me anymore. Y tenemos a una persona ahí en la iglesia que le dijo a su papá, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, no ores ya más por mí, ya no ores más por mí. With God, all things are possible. Oh, con Dios todas las cosas son posibles. And then the Apostle Paul said, I was a persecutor. Oh, y el apóstol Pablo dice, yo era un perseguidor. I could hear the children cry and the wife began to plead, don't take my husband, as Saul would drag him away. Y yo And puedo escuchar cómo niños llorando y las esposas rogando cuando Pablo o Saulo se llevaba a ese esposo y lo golpeaba. And then Paul said, I injured people. Y Pablo dice, yo herí a las personas. Thousands of people have been injured. Miles de personas han sido heridas. Thousands of people have been abused. Muchas personas, miles han sido abusados. In another place, he even said, I was a murderer. En algunos lugares incluso han sido asesinados. But then he says these three important words, I obtained mercy. Pero él dice estas tres palabras, pero yo alcancé misericordia. Amen. Amén. One person comes to church and says, oh, I'm good. I'm so good. God must know that I am the best. Y hay personas que vienen a la iglesia y dicen, oh, Dios, yo soy tan bueno que Dios sabe que soy el mejor. But then there was another man who smote upon his breast and he said these words, God be merciful to me. Pero había otro hombre que decía, Dios, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. And Jesus said, Y Jesús dijo, that man that cried for mercy went down justified. aquel hombre que clamó por misericordia, dice, regresó justificado. He went away saved. Él salió de ahí salvo. The word justified means La palabra justificado significa, just as if I never sinned. significa como si no hubieras pecado. That's God's forgiveness. Ese es el perdón de Dios. And even King David, with all of his life, he said these marvelous words. Y incluso el rey David, con todas las cosas en su vida, pudo decir estas palabras. And I believe this is a word for every person here. Y yo creo que esta es una palabra para todos nosotros el día de hoy. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Even with the past, Incluso con el pasado, maybe you've done everything right and perfect. probablemente incluso hayas hecho todo muy bien y muy perfecto. Even if you've lived a good life and you haven't done any of these sins that other people have done. Incluso no hayas hecho estos pecados de aquí o de allá o de otras personas. But the ground is level at the cross. Pero el terreno está nivelado en donde está la cruz. That means Eso significa, one person cannot say, I never did that. eso significa que una persona no puede decir, oh, yo nunca hice eso. Because the ground is level, all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque el terreno que está a los pies de la cruz implica que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Understand? ¿Sí? ¿Me explicó? We all need the mercies of God. Oh, estamos bajo las misericordias de Dios. I was driving home and I told this story, but I feel the Lord would have me just tell this. Les quiero contar esta historia que Dios me está pidiendo. Yo iba manejando a mi casa. I was coming home early in the morning after men's discipleship. Estaba regresando de un discipulado de hombres por la mañana y ya iba yo hacia mi casa. And a little deer, a young deer, ran in front of the truck and I ran into that deer.
Y ese venado se atravesó, un pequeño venadito se atravesó y yo lo atropellé. You know, God does interesting things to change us. Dios hace cosas muy interesantes para cambiarnos. And bang, Y, I knew that was going to kill that deer. y lo atropellé, escuché el golpe y yo sabía que ese venado iba a morir. So I stopped and Me I got out, detuve and I walked over and her leg was broken and the other leg was kicking. y me acerqué a esa, era una hembra, y me acerqué y yo vi como su pierna, una pata estaba rota y la otra pues, estaba pateando. And she looked up at me with that big brown eye. Y me vio con esos ojos grandotes cafés. And as I looked I said, oh God, was I driving too fast? Y cuando yo la estaba viendo a la venado, yo decía, Dios, ¿iba yo manejando muy rápido? Did I not pray enough today? ¿No oré suficiente hoy? Oh God, I'm sorry. Oh Dios, lo siento, lo siento. Please, I'm sorry. Forgive me. Oh, perdóname, Señor. I couldn't help it. No, yo no podía ayudarle. It happened so fast. Y fue muy rápido, no había nada que hacer. But as she looked at me with that beautiful brown eye, Pero mientras la venado me veía con esos ojos, her face was sideways. Her face was down. su cara, su cabeza se inclinaba hacia un lado. The Holy Spirit spoke to me. El Espíritu Santo me habló And he said, there's two things you need to know about humanity. y me dijo, hay dos cosas que tú tienes que saber acerca de la humanidad. One, we are all vulnerable. Uno es que todos somos vulnerables. Does that make sense? ¿Sí? ¿Hace sentido? Todos somos vulnerables. There's a mean devil. Hay un diablo malo allá afuera. But number two, Pero la segunda cosa, as I looked into the eye, I prayed that God would heal that deer. que mientras yo estaba viendo a ese animal ahí, yo comencé a orar para que Dios lo sanara. And the Holy Spirit spoke to me and said, the world needs compassion. Y lo segundo que me enseñó el Señor fue que el mundo necesita compasión. Compassion. Compasión. God does things in our lives to teach us. Dios hace cosas en nuestras vidas que nos enseñan. And all of those miracles that we hear and we read about Y todos estos milagros de los que escuchamos o leemos en la Biblia are to teach us what God feels and how God sees things. nos enseñan de cómo es que Dios se siente y cómo es que le enfrenta las He's cosas. a God of mercy. Es el Dios de misericordia. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father, today we thank you that we're able to come and be together in this house of worship. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí juntos y poderte alabar. And in this place, Lord, there are many needs. Y en este lugar, Señor, hay muchas necesidades, Questions. preguntas, Some seem impossible. y algunas parecieran imposibles. Some we wonder, why is this happening? Algunos nos estamos queriendo imaginar qué es lo que está pasando. And we would wish, God, that you would just come and just explain everything. Y cómo desearíamos, Señor, que tú pudieras venir y explicarnos todas las cosas. But you said it is only faith that pleases God. Pero tú has dicho que es la fe lo único que complace a Dios. It is faith that you're looking for, Es fe lo que tú estás buscando, Señor. that God is a good God and a loving God. Que Dios es un buen Dios y un Dios amoroso. We know about the severity of God, but we also know that he's the Father of mercy. Nosotros conocemos, Señor, la severidad de Dios, pero también conocemos las misericordias de Dios. For you gave your only begotten Son, Porque tú diste a tu único hijo, a tu unigénito, that whosoever would believe on him para que todo el que en él cree would not perish, no se pierda, but have everlasting life. pero que tenga vida eterna. Oh, the love of God. Oh, el amor de Dios. While our heads bowed all across this great church, Mientras todos tenemos la cabeza inclinada, los ojos cerrados, how many here today you say in your heart, I know I need forgiveness. I need God.
Please remember me. I want to repent. I need to know that I am saved. ¿Cuántos en este lugar reconocen que necesitan a Dios? Quieren pedirle al Señor que les perdone, necesitan el perdón. ¿Cuántos?